Superficial. Entonces acá la respuesta al ojo nomás, ¿no? Ya no necesito, de frente, superficial. Acá, ¿no? Este es más que todo análisis para ustedes. Dice, se tiene un área de proyecto donde se construirá una clínica, ya clínica me está diciendo que es un tipo de edificación esencial, ¿verdad? La figura es rectangular, que tiene un área de esto, básicamente de 20 por 80. La clínica tendrá 3 niveles, un sótano, ¿no? De profundidad, el sótano de 3 metros, está ubicada en la zona sur de Chimbote. Y se presume que el material que conforma este suelo es una arena. Y le dice, ¿no? Primero, ¿cuántas exploraciones a cielo abierto, en este caso calicatas, como mínimo tendría que realizar para este tipo de proyecto? ¿Cuántas? ¿Una exploración, 2 exploraciones, 3 o más de 3? ¿Cuánto? 2 por 8, 20 son 1600, ¿no? 1600 es, ¿no? ¿Cuántos por cuántas calicatas para este tipo deberían explorarse? ¿Cada cuánto? Para este tipo, que es el tipo 1, ¿no? Debería explorarse, según la norma, cada 250 metros cuadrados debería haber una exploración. Si tenemos 1600, quiere decir que acá debería haber, ¿cuántas? Mínimas, 3 exploraciones, ¿no? Es la respuesta. Para este mismo tipo de suelo, me dice que es una arena ojo cerrado, ya, ¿no? ¿Qué tipo de ensayo de campo realizaría o recomendaría para el proyecto? Recuerden que ustedes también en el caso de sus estudios de suelos que están haciendo, ahí han tenido que verificar, porque nosotros cuando nos entregan ese estudio de suelos, nos van a indicar cuál ha sido la normativa, qué tipo de ensayo han utilizado, todas las características que tiene el ensayo. ¿Sabemos nosotros que los DPL son específicamente para qué tipo de suelos? ¿Qué suelos? Finitos, suelos granulares, ¿para qué tipo de suelo es este? Ya la norma nos indica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta acá? Para una arena, ¿qué tipo de suelo utilizamos? Para una niños, ustedes que tienen sus suelos, la mayoría está haciendo sus ensayos, supuestamente organizándolos, ¿no? ¿Qué tipo de suelo, qué tipo de ensayo, perdón, utilizamos? Por el nombre nomás, ¿no? STP. ¿Cuál sería la profundidad de exploración que recomendarían para este tipo de suelo si es una clínica, es una edificación y va a tener un sótano? ¿Cuál sería? ¿2 metros? ¿3 metros? ¿4 metros o más de 4 metros? Tiene un sótano, ¿no? O sea, tomando en cuenta el sótano que tiene 3 metros, pero más son 3 metros. ¿Cuánto más profundidad tendría que hacer? Porque tendría que considerar la cimentación. ¿Sería 3 metros? ¿Sería 4 metros? ¿Cuánto? En este caso, lo más recomendable es más de 4 metros, ¿no? El siguiente, si en o sea, del mismo problema, ¿no? Si hubiera tenido nivel freático a una profundidad de 1 metro, la edificación no hubiera tenido sótano. Además, se sabe que por medios de estudios anteriores, la zona de material es una arena licuable, claro, si tiene esa arena y si tiene en este caso también el nivel freático, de hecho que va a ser un suelo licuable, ¿no? ¿Qué tipo de cimentación recomendaría? A ojo cerrado, ¿no? Zapatas conectadas, descartado. Platea de cimentación, ya desde el momento que tengo, en este caso, suelos, suelo, dentro del suelo agua, ya de hecho que cimentación superficial ya no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí? Trabajar con pilotes. Pregunto, si me dice que la profundidad de la cimentación, o sea, quiere decir que mi terreno es natural y acá tiene una profundidad a 1 metro, yo excavo y encuentro agua, entonces, ¿qué tipo de pilote me conviene? ¿Cuál será? ¿Pilote hincado, pilotes excavados? Excavados o in situ, quiere decir que yo mi suelo voy a tener que hacer la excavación, voy a tener que encofrar y voy a vaciarlo en ese momento. Los pilotes hincados son aquellos pilotes que yo ya los traigo prefabricados, ¿no?
y lo único que hacemos es como un martillo con un clavo, ¿no? Tenemos acá el pistón y va clavando, va clavando. ¿Cuál les conviene a ustedes como proyectistas o como futuros constructores, ¿no? Con futuros contratistas? ¿Cuál será el más conveniente? Hincados. Hincados, pues, ¿no? De frente la respuesta. Claro, me conviene eso, porque imagínense el agua, tengo que alquilar una bomba para estar extrayendo el agua y poder trabajar en el caso de mi piloto excavado, ¿no? Luego tenemos, este es bastante, que tiene que ver mucho con la norma, seguramente ahí lo van a encontrar exactamente igual, porque he intentado, no hay otro término que le pueda dar a esto, porque son términos que se tiene que dar, ¿no? Dice, para la norma de 050 el asentamiento diferencial, ya sabemos que es un asentamiento diferencial, ¿no? También lo hemos visto. Permite para suelos granulares que pueda ser calculado a partir del asentamiento total, porque también la norma nos permite que a partir del asentamiento total de la edificación, nosotros podemos calcular el asentamiento diferencial, ¿no? Asentamiento total se refiere básicamente a la estructura, ¿no? De toda la estructura se saca un promedio y yo puedo encontrar un asentamiento. Pero hay un asentamiento en base a diferencias, que yo puedo tener acá un elemento que se encuentra ahí y el otro de esa forma. Entonces aquí yo definitivamente sé que esto va a haber una diferencia, ¿no? Va a haber una diferencia. Esta diferencia de asentamiento, nosotros lo podemos sacar en base al asentamiento total, lo que la norma nos permite. Entonces, ¿qué porcentaje de este asentamiento total podemos utilizar para diseñar o para encontrar el asentamiento diferencial? 65% del asentamiento total, 75%, 85%, todas las alternativas, ninguna. ¿Qué porcentaje? Y eso está en la norma, ¿no? La de 0,50. Realmente el porcentaje que nos permite la norma es el 75%, puede utilizarse el 75% del asentamiento total para encontrar el asentamiento diferencial. La siguiente pregunta, en cuanto al diseño de cimentaciones para contrarrestar la falla por corte, ¿no? Que es lo que siempre queremos en lo que es estas cimentaciones, se debe considerar, sabemos que existe falla por corte general, local, ¿verdad? Y dice acá se debe considerar un factor de seguridad mínimo, que ya nos ha dicho, ¿no? Para cargas estáticas, y la norma también nos da un factor de seguridad para solicitaciones cuando hablamos de sismo, o si no es sismo, o fuera viento, cualquiera de los dos, nos da un valor que vamos a trabajar. ¿Cuál es? 2, 3, 3 y 2, ¿no? O sea, quiere decir 3 para cargas estáticas, 2.5 para lo que son cargas de sismo de viento, o 2.5 para lo que son cargas estáticas, y 3 para lo que son cargas para sismo para viento, o solamente 3 para ambos casos, solamente 2.5 para ambos casos. O de repente 2, ¿no? Yo puedo decir, ingeniera, no, yo he visto que hay 2 o 2.5. En realidad, para lo que son cimentaciones superficiales, y en estas consideraciones la norma nos permite trabajar con valores de 3 para lo que son las cargas estáticas y 2.5 para lo que son cargas por viento por sismo. Solamente en el caso de lo que son pilotes se puede trabajar con 2 y 2.5 para ese caso. Entonces la respuesta aquí sería básicamente la respuesta A, ¿no? Y acá dice, la profundidad de la cimentación de las zapatas combinadas para una edificación de 4 pisos más sótano, según la norma S050, debe ser, primero, la distancia desde el nivel superior al terreno a la base de la cimentación, incluido el sótano. Por ejemplo, significa que yo tengo acá, este es mi nivel 00, de mi nivel, y de acá, esta distancia que me dice acá de cimentación, ¿no? Tengo mi sótano, este es mi sótano, debe ser este nivel de cimentación, o sea, de acá, de esta, incluido esto, así debe ser. Evaluar el diseño, no, la distancia de fondo de la losa a la superficie del terreno natural, la distancia del fondo en este caso, de la losa de superficie de terreno natural, ¿será? O en ese caso, la distancia es definida por el proyectista responsable y está condicionada por la estratigrafía del terreno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es su respuesta? ¿Todas las respuestas? ¿Ninguna de las alternativas?
La En C. realidad la C, pues no, porque la primera es ilógico y la segunda también. Si estamos hablando de zapatas combinadas, me empieza a decir por acá de losas, o sea, no tendría sentido, ¿no? Entonces la C sería la respuesta más lógica. La pregunta 10. La necesidad de conectar las zapatas mediante vigas se debe considerar. O sea, yo para decir, bueno, voy a conectar, es obligatorio que haga conexión mis zapatas. Dentro de ese enunciado, qué debe pasar para yo decir, voy a utilizar zapatas con conexiones, ¿no? Con viga, de repente con viga de conexión, con viga de cimentación, pero las tengo que conectar. Cuando el suelo tiene una capacidad portante que es baja, es importante evaluar el diseño, dentro del diseño, el comportamiento de, en este caso, de la zapata con la viga, ¿no? De acuerdo a su rigidez. Dentro también del diseño es importante evaluar el comportamiento de la interacción que pueda tener, en este caso, el suelo en conjunto con la cimentación. Obviamente se tiene la zapata con vigas. ¿Cuál de estas es la respuesta? De hecho, que las tres, ¿no? Porque definitivamente si ya tiene una capacidad portante, necesito utilizar vigas, estos zapatas que estén conectadas. En el caso de lo que son zapatas combinadas, no siempre se trabaja porque el suelo sea bajo, ¿no? Sino que una de las características también en el caso de zapatas combinadas es que hay traslape de cimentación. Entonces, por eso no siempre es por esa razón. Sin embargo, en el caso de zapatas conectadas, ya sean con vigas o de cimentación o con vigas de conexión, específicamente porque la capacidad del suelo es bastante baja, ¿no? La pregunta, entonces acá la respuesta sería todas las anteriores. La siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados son correctos? Las zapatas con viga de cimentación economizan concreto y acero en comparación de las zapatas aisladas. Eh, Cuando existe superposición, ¿no? De cimientos, se debe usar zapatas combinadas. Las zapatas corridas son recomendables para suelos blandos. ¿Cuál es la respuesta? Vamos analizando la primera. Las zapatas, dice, con vigas de cimentación, son económicas en comparación con las zapatas aisladas, hablando de costos. ¿Son más económicas o son más costosas? ¿Cuál sería? ¿Son económicas una zapata con viga de cimentación? ¿Es más económica que una zapata aislada? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de hecho que acá yo tengo mi zapata y también voy a tener en el caso mi viga. Entonces yo ya de hecho que acá ya hay un costo adicional. La zapata aislada simplemente no tiene viga, ¿no? Entonces en costo de acero y concreto, ¿cuál es más costoso? ¿O quién me ahorra más, no? Más económica, de hecho que esta, la aislada, ¿no? Entonces la primera descartada. Dice, cuando existan superposición de cimientos se debe usar zapatas combinadas. Esta respuesta es correcta, porque sabemos que una de las características cuando utilizamos zapatas combinadas es cuando justamente tengo una zapata, por acá tengo una columna, y tengo otra zapata que de repente lo que está haciendo justamente es traslaparse, ¿no? Entonces, en ese caso, a mí me conviene trabajarlo en una zapata combinada, ¿no? Puede ser que me diga ingeniero, pero también se puede trabajar cuando los suelos son de baja capacidad portante. Sí, pues sí, también podríamos hacer, pero en ese caso, nosotros o bien trabajamos con lo que son vigas, o bien con plateas, ¿no? Con conexiones o bien con plateas. Dice acá, las zapatas corridas son recomendables en suelo blandos. ¿Usted cree que una zapata corrida sea recomendable en un suelo blando? No, las zapatas recomendables, las zapatas corridas no son recomendables en suelos blandos. ¿Por qué? Porque hay mucha presión, ¿no? Que digo, el suelo es demasiado inestable y yo colocar una zapata corrida en este sentido, ¿qué va a generar? Mayor carga, por lo tanto, es un suelo blando, entonces no me conviene. Lo primero que tendría que tener en un suelo blando es colocar una cimentación más profunda, que puede ser Kaizen o que puede ser de repente pilotes, ¿no? Entonces la respuesta correcta aquí sería la pregunta, la respuesta B. Para el diseño de una cimentación superficial se debe considerar
La reacción amplificada del suelo, de cajón, ¿no? La verificación de la conexión columna-zapata, de hecho. La presión neta del suelo, en realidad, todas estas características es lo que debemos considerar al momento de trabajar una cimentación superficial. No solo superficial, sino también en este caso una cimentación profunda, ¿no? Si ustedes fueran proyectistas, ¿no? Y teniendo en cuenta todos los criterios de diseño, tanto técnicos como económicos, incluso sociales, ambientales, lo que ustedes quieran considerar, ¿qué tipo de diseño recomendaría para una edificación de un piso más una azotea y que está ubicado en la zona de Nuevo Chimbote? Aparte de ello, tiene nivel freático a 80 centímetros. Y si ya se ha realizado pilotaje, quiere decir que ya hay pilotes, ¿no? Ya los pilotes están colocados. Sobre ese pilotaje, a ustedes, ¿no? Considerando todos los criterios, me doy cuenta que es un solo piso y tiene una azotea. ¿Qué tipo de cimentación recomendarían? ¿Una platea de cimentación, una zapata con viga conexión o una zapata combinada? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Platea de cimentación de repente podría recomendarlo, pero recuerden que esta platea de cimentación por lo general pues son costosas, ¿no? Ya tengo acá este suelo mejorado, entonces quiere decir que ya la capacidad del suelo ya es buena. Entonces, haré una zapata combinada mayormente es cuando tenemos qué cosa, traslapes de suelos, ¿verdad? Y que ya en este caso también de repente no me conviene porque ya también he mejorado mi suelo. Pero lo que yo podría hacer es acá colocar una zapata, ¿no? Colocar una zapata, pero no lo, pero debo darle, a pesar de que ya he encontrado una parte, en este caso una parte estable, tengo que considerar también que tratar, darle mayor rigidez a la estructura, entonces podría conectar con algún elemento. Por lo tanto, aquí, aplicando todo lo demás y teniendo en cuenta también que es un solo nivel más azotea, o sea, no hay mucha carga, entonces de repente a mí me conviene trabajar los zapatas con vigas de conexión. En cuanto a la interacción de suelo y estructura, ¿de qué depende? ¿No? Depende de la naturaleza del terreno, de hecho, ¿no? El tipo de suelo que yo tenga, las características geotécnicas, va a ser, digamos, esto va a ser un factor importantísimo cuando vea cómo se comporta, cómo va a interactuar el diseño de la estructura, el edificio en conjunto, en base a ello, ¿no? Un suelo arcilloso, con una carga considerable y con presencia de agua es inestable. Un suelo granular con la estructura de repente es mucho más estable, ¿no? Dice acá la forma y tamaño de la fundación, o sea, de la cimentación, claro, mientras más pequeña sea el área de contacto, de repente el comportamiento va a ser distinto, no va a haber mayor presiones. La flexibilidad que pueda tener la estructura, bueno, nosotros mayormente trabajamos con esto, entonces por lo general. Y entonces la respuesta aquí sería básicamente las tres, ¿no? Las tres. Tenemos la siguiente pregunta. De las siguientes enunciados en cuanto al diseño de cimentación a tomar en cuenta, ¿cuál no sería cierto? Las cimentaciones no transmiten al terreno las cargas con asentamientos tolerables por la estructura. Mentira, porque eso es lo que verificamos, ¿no? Las cimentaciones no deben afectar la agresividad del terreno, o sí debe afectar la agresividad del terreno. Esto es verdad, ¿no? Las cimentaciones para el diseño no deben causar daños a estructuras vecinas. Esto también es verdad. Pero me dice cuál de estos enunciados no serían ciertos. Entonces acá me doy cuenta que todas sí son verdad, ¿no? Todas son aceptables. Por lo tanto, mi respuesta es ninguna de las anteriores. 16. En cuanto al informe del estudio de suelos, que ustedes ya seguramente han ido trabajando, ¿qué parámetros deben considerarse para el diseño? O sea, ¿qué parámetros ustedes en ese estudio de suelos van a encontrar? Entre algunos, ¿no? Porque seguramente hay un montón. Bueno, en este caso, con fines de cimentación y sobre todo hablándose de un suelo arcilloso, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros? Primero, tendré que darme justamente este valor de resistencia al corte y compresividad que pueda tener el suelo. Si es un suelo arcilloso,
De hecho, que ese es un factor importante, lo tengo que tener, o sea que sí debe estar. Profundidad y tipo de cimentación, todos los estudios de suelo con fines de cimentación es obligatorio que le dé justamente este valor, ¿no? ¿Qué profundidad debe estar su cimentación? Esto tiene que estar ahí. El tipo de cimentación también, porque va a estar en función de las características del suelo y de la estructura, ¿no? También. Y el coeficiente de balasto, justamente, que es un coeficiente que se encuentra justamente de reacción que va a tener el suelo en base a la presión, a las cargas que se le van a... Y es obligatorio. En el caso de suelos que son sumamente finos, estos suelos arcillosos, es importante, ¿no? La capacidad de respuesta, ese es un valor que se encuentra en base al suelo. Entonces, por lo tanto, la respuesta es todas las anteriores. Y por último, en cuanto al informe de estudio de suelos con fines de cimentación para un suelo arcilloso, ¿qué parámetros? La misma respuesta, ¿no? Ha habido un error. Ha habido un error. Igual, esta pregunta también la voy a considerar uno. No sé si este es el examen que he subido, porque me parece que ha sido diferente. Ay, no lo puedo partir ahí. Ok, entonces eso sería, espero que hayan respondido las preguntas. Como yo les dije, voy a subir sobre sus exámenes 6 puntos como máximo, pero obviamente tienen que estar respondidas todas las respuestas. Antes de irnos, porque ya veo que son las 12, ¿no? Yo quiero mostrar porque yo les dije que a partir de esta tercera unidad, nosotros, o ustedes de forma grupal van a trabajar en la universidad en laboratorio. Aparte de que nosotros vamos a hacer las partes teóricas y las prácticas, ustedes van a tener que empezar a elaborar unas maquetas. Justamente yo estoy mostrando algunas imágenes para que ustedes explicarle en qué consiste esta maqueta. Estas maquetas consisten justamente en que vamos a elaborar un proceso, digamos, vamos a diseñar, no obviamente con las mismas características reales que pueda tener las armaduras o lo que vamos a utilizar para los diferentes elementos, pero que vamos a tener o vamos a simular justamente ese proceso. De forma grupal, por eso yo les decía, ¿no? Ustedes, vamos a elegir una de sus diseños, cualquiera de ustedes, yo lo voy a elegir, y ese es el diseño que vamos a utilizar para poderlo graficar. Por ejemplo, ¿no? Si al grupo, cualquiera, no sé qué grupo le vaya a hacer que le toque la cimentación, lo que tendrá justamente que hacer es vaciar una parte de la cimentación y dejar justamente elementos como este, vamos a ver si se puede ver, ahí está, elementos como este, un video no se va a poder ver, elementos como este que se puedan visualizar justamente, ¿no? La parte de la cimentación. Si hay un grupo que le toca, por decir, hacer una zapata con conexión, también tendrá que, como el caso que tenemos aquí, una parte llenarlo y una parte dejarlo expuesta para que se pueda visualizar justamente ese proceso de la cimentación. Si hay un grupo que le toca, por decir, lo que son columnas, igual, ¿no? Tendrá que vaciar alguna de las columnas y dejar expuestas alguna de las columnas para que se vea ese proceso de lo que son las columnas. No sé si me van entendiendo. Y ahí hay unas maquetas, ¿no? Yo vamos a elegir, vamos a hacer un sorteo también para lo que es, en el caso de lo que es quiénes a quién le va a tocar cada una de las partes. ¿Qué más lo que vamos a vaciar? En este caso también, fíjese, acá tenemos una pequeña placa. No sé, no lo voy a acercar mi cursor porque se borra. En esta también, ¿no? Vamos a trabajar también con las placas y justamente se va a tener que revisar una parte vaciada y otra parte que se note esos aceros, ¿no? Igual, para aquellos que nos va a tocar lo que es losas macizas, no vamos a trabajar con losas aligeradas, aunque sí, podemos trabajar con losas aligeradas y utilizar en vez de ladrillo tecnopor, ¿no? Como el caso. Entonces, debe verse una parte vaciada, pero otra parte, el proceso de cómo debería ser. Vamos a trabajarlo con materiales que podamos conseguir, por ejemplo, el acero no va a ser el mismo, ¿no? Tenemos que buscar algún acero, algún fierro que nos permita justamente simular ese elemento que estamos diseñando, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a trabajar lo que hemos hecho, ¿no? Lo que pasa es, en este caso, un muro de contención, no sé a quién le vaya a tocar. El edificio que se va a trabajar va a ser un edificio, no sé si trabajarlo en conjunto con todos ustedes, que cada uno haga una parte del edificio, o que cada uno quiera hacer independientemente, pero a mí me parece que es más trabajo, ¿no?
Sin embargo, cuando trabajemos un solo edificio, cada grupo le tocará una parte y tendrá obviamente que avanzar para que el siguiente grupo también pueda, en este caso, trabajar y no se quede corriendo al último momento, ¿no? Vamos a tener básicamente 3 semanas para hacer esta maqueta y en esas 3 semanas justamente debemos terminar. Al final, el día que ustedes sustenten, tendrán más o menos que trabajado con esta maqueta que se ha trabajado, ustedes puedan fundamentar y explicar algunas de los criterios o basándose en lo que ustedes hayan investigado para lo que es los diseños de algunos de los elementos que ustedes justamente lo han hecho, ¿no? Vamos a trabajar con lo que son losas macizas y una parte de losas aligeradas. A quien le vaya a tocar justamente la parte de las losas también tendrá que una parte vaciarlo y una parte dejarlo libre para que se pueda ver justamente cómo es ese proceso de vaciar. ¿Alguna pregunta en cuanto a las maquetas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en cuanto a la maqueta? Asumo que han entendido. Muy bien. Voy a dejar hasta la tarde para que ustedes me digan qué parte de la cimentación, de qué parte de la estructura quisieran ustedes trabajar. Si es que hasta la tarde no me indican cuál es la parte de la estructura que van a hacer dentro de la maqueta, entonces yo voy a hacerlo por sorteo y diré grupo tal, le toca trabajar este elemento, grupo tal, el otro elemento y así sucesivamente hasta que completemos la maqueta total. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? A pesar que no me han hecho ninguna. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces nos vamos Señora, a quedar. ¿Ve? una consulta. Con respecto a la maqueta, ¿son de todos los grupos de teoría o solo los grupos que están juntos en práctica? En realidad la maqueta es básicamente los que están en producto, ¿no? Los que están en producto. Los mismos integrantes que ustedes tienen para lo que son en producto van a trabajar. Y obviamente ese trabajo, esa nota de la maqueta va a ser considerado para la parte práctica de esta tercera unidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, entonces en la Ingeniera, tarde, dime. lo que corresponde a la maqueta es de cada uno de lo que está avanzando su producto, ¿no? Sí, es cada uno lo que está trabajando en su producto, pero recuerden que tiene que ser concordante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, suponiendo que a usted le toca su cimentación, parte de la cimentación, entonces usted tendrá que trabajar justamente la cimentación de esa edificación. Vamos a trabajar una edificación, ¿no? Tendrá que trabajar la parte de la cimentación de la edificación en base a lo que usted está haciendo, ¿no? Pero justamente esto debe permitir que el que viene, por decir, el que le toca columnas, pueda justamente tener un buen comportamiento, que se vea que existe una relación o una buena interacción en cuanto a la columna, a la cimentación con las columnas, ¿no? Porque vaya a ser que su compañero, por decir otro grupo, vino y para él diseñó unas columnas de una forma diferente cuando tiene una cimentación y no es coherente. Entonces, por eso yo le digo, ¿no? Hasta el día de hoy van a trabajar con lo que ustedes tienen. Ahora, si de repente por ahí tienen que ajustar de tal manera para que el edificio o la maqueta al final sea estable y realmente sea funcional, entonces tendremos que ajustar o acomodar la maqueta para que tenga esa condición, ¿no? Entonces, por eso hasta la tarde yo voy a esperar cuál es el elemento que ustedes dentro de la maqueta quieren trabajarlo con la parte de su grupo, ¿no? De hecho, que voy a respetar en orden, pues, ¿no? Los primeros que me envíen, ingeniero, por decir, no, yo quiero trabajar la losa de cimentación. Ya, entonces, como él fue el primero que me envió, a él lo voy a considerar. Ya los otros que me envían y se repite, de hecho que voy a tener que nuevamente sortearlo porque tenemos que trabajar todos los elementos, ¿no? En la simulación podemos trabajar incluso dentro de la parte de la maqueta, podemos trabajar varios tipos de cimentaciones, ¿no? Aisladas, conectadas, combinadas, como ustedes deseen. Igual las características también lo voy a estar alcanzando en la tarde, más o menos para que ustedes tengan, yo ya he revisado sus proyectos de ustedes, a pesar que algunos no han subido la parte de suelo, pero por ahí he visto en sus planos que han tenido en consideración algunos criterios. Hay algunos que no, pero hay algunos que sí han tomado en cuenta ellos, ¿no? Entonces, basándome en eso, yo ya he decidido en qué zona, para qué zona justamente, supuestamente la maqueta que vamos a trabajar debería tener un buen comportamiento.
Muy bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Espero hasta más tarde la decisión de cuál es la parte de la maqueta que ustedes van a trabajar y a partir de la otra semana solamente haremos la parte teórica por Zoom y la parte de práctica justamente lo vamos a trabajar en la universidad, porque en esa hora de práctica vamos a comenzar haciendo la maqueta. Entonces ustedes también vayan definiendo, por eso es importante que definan para que puedan conseguir sus materiales y en la otra semana ya a ustedes les toque trabajar justamente la parte que les corresponde. Ok, ¿hay alguna pregunta aparte? Ingeniera, Dime. en todo caso, el grupo del martes iría de frente a la práctica sin tarea, ¿o cómo sería? Sí, de frente a la práctica, ¿no? La teoría nosotros lo vamos a hacer igual en Zoom, el miércoles. Ahí incluso en la parte teórica, porque todavía faltan algunos contenidos, ¿no? En cuanto al diseño y cimentación, todavía no hemos avanzado mucho, a pesar que usted tiene los ejercicios, es importante que lo expliquemos. Entonces, en ese sentido, se va a explicar ahí con los ejercicios o ejemplos que ya tenemos, y ustedes lo aplicarán independientemente como parte del grupo, ¿no? Pero en la parte práctica, nosotros nos vamos vamos a concentrarnos para terminar justamente en el plazo que corresponde la maqueta, ¿no? La maqueta. Así no se preocupe porque igual usted tiene, por eso tiene que revisar hasta el día de hoy, como ya he dicho, cuál es el elemento que ustedes van a trabajar, ¿no? ¿Qué elemento dentro de una edificación ustedes les gustaría trabajarlo? Entonces, en base a ello, ya vamos a organizar, yo voy a dar la relación, qué es lo que van a hacer, ¿no? Y también mostrarles justamente el esquema de la maqueta que ustedes van a tener. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, entonces nos quedamos hasta aquí y por favor espero también la parte de de sus listas, cuál es la parte que van a trabajar. Muy bien, angelitos. Espero también que hayan completado y subido toda su información que se les ha pedido, tanto la parte del producto como también la parte de prácticas, ¿no? El producto tenían como plazos el día de hoy para que lo puedan subir. Hay un video también que ustedes han tenido que elaborar. He visto que algunos ya han ido registrando y subiendo, pero hay otros que todavía, en este caso, no lo han subido. No sé si ya tienen el video o el link, no sé dónde lo hayan trabajado. Si es que no se encuentra ahí, por favor, súbalo porque yo estoy revisando, ¿no? Para poder subir sus notas. Señora, disculpen, ¿qué link está? No, ¿Chat? lo puede subir ahí justamente en la carpeta que ustedes tienen de teoría, en la carpeta de la semana, o justamente en el día de hoy, pero en la carpeta de la semana o en la semana 12 o la semana de examen, ¿no? Semana de examen no, sería semana 10 creo, ¿no? En la semana 10 ahí puede subir el link. No me aparece nada acá. Qué No, raro, porque ahí está creado ya. No a ver, voy a entrar, ya veremos un segundo para revisarlo. La semana 10 debería haber. no hay nada. Concreto armado. Creo que está oculto, ¿verdad? Déjenme ver este de semana 10. Sí, está oculto. Denme un segundo para activarlo. Revise, por favor.
Revisen. Revise, por favor. Ingeniera, Dime. lo de la semana 10 que ya sale en el campus, ¿ahí que se subiría? ¿Lo del video? Ahí subiría lo del video y ahorita también lo activo la parte del producto, pero yo he visto que ya han subido en la parte de teoría, de práctica creo, pero ahorita lo voy a activar para aquellos que me digan ingenieros, y no haya una confusión, entonces lo voy a activar también para lo que es producto, ¿ya? Si es que lo han subido en práctica, vuelvo a subir ahí. Igual yo lo he revisado ya, por eso digo que hay chicos que ya han subido, pero aquellos que todavía no lo pueden visualizar, entonces súbalo justamente en esta semana, ¿no? En la semana 11 sería, ¿no? Sí. Ya, ahí está, a ver, verifiquen por favor. Ya, muy bien. Entonces, ok, espero que completen su información, no se olviden hasta la tarde, por favor, máximo 8 de la noche o 6 de la tarde, justamente para poder revisar y organizarlo, la parte de las maquetas, para que la próxima semana vayan a trabajar directamente, ¿no? Sí, los grupos que la próxima semana tienen la parte de práctica, como vamos a trabajar la maqueta, no hay necesidad que tengamos teoría, entonces vamos de frente con la parte de práctica, yo les voy a explicar qué es lo que van a hacer, ¿no? Ok, entonces nos quedamos hasta ahí y nos estamos comunicando a través de chat. Si hay alguno de ustedes que por ahí no ha presentado, le falta alguno de la información que se ha solicitado.